Hola hermanos, ¿qué tal hermanos? Muy buen día. Gracias a Dios tenemos una oportunidad más de escudriñar la palabra de nuestro Dios, ante lo cual nos gozamos y alegramos, pues este es el día, como lo dice el Salmo 118, 24, que ha hecho nuestro Dios. Dice el Salmo, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y gracias a Dios que esto es posible a pesar de las pruebas, adversidades y problemas que podamos estar pasando. Como sabemos, hermanos, que algunos de ustedes han estado enfrentando. Queremos decirles que hemos estado orando por ustedes, hemos estado pidiendo que el Señor les fortalezca, que les ayude a poder salir adelante en medio de cada una de estas situaciones, y también les agradecemos sus oraciones que han estado orando por nosotros, algo que es muy importante y necesario, y más en este tiempo que hemos estado viviendo, por lo que les invitamos, hermanos, a que no dejemos de orar los unos por los otros. La oración, creo yo, que debe de ser uno de nuestros principales ministerios, y es algo en lo cual no debemos desmayar, así como la palabra de Dios nos exhorta a hacerlo de una manera constante y sin cesar. Ahí en Efesios 6:18, el apóstol Pablo nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y es que, hermanos, ¿quién no necesita de la oración? ¿Quién no necesita de la oración? Yo creo que todos lo necesitamos, ¿cierto? Todos necesitamos de ese precioso, de ese maravilloso recurso de la oración, y es que no podemos solos. Es por eso que Dios nos exhorta a sobrellevar las cargas los unos de los otros, y una de las mejores maneras en lo que lo podemos hacer es a través de la oración. Y es que la vida cristiana no es fácil. La lucha que enfrentamos día con día requiere de mucha oración, que constantemente estemos buscando el rostro de nuestro Dios, pues solo con su ayuda, con la ayuda de nuestro Señor, es posible prevalecer, es posible mantenernos firmes, salir victoriosos y triunfantes como nuestro Señor quiere, hermanos. Por lo que demos gracias a Dios por este precioso recurso de la oración y por cada uno de los que han estado orando por nosotros, al igual que decidamos orar, como estaremos viendo hoy, principalmente por nuestros hermanos en Cristo, por los nuestros, claro, por nuestra familia, pero que oremos unos por otros, que oremos por la iglesia, que oremos por nuestros hermanos en Cristo. Y es que, hermanos, es muy importante que oremos por todos. La palabra de Dios, como lo veíamos ahí en Efesios 6, nos exhorta a orar por todos, pero es necesario que de una manera especial lo hagamos por nuestros hermanos en Cristo, como vemos que lo hacía el personaje sobre el cual vamos a estar estudiando en esta mañana, que se llama Epafras, que es, hermanos, un personaje que Pablo, ¿verdad?, ganó para Cristo, como estaremos estudiando. Llegó a ser un siervo de nuestro Señor, ganó a otros para Cristo y estuvo enseñándoles la palabra de nuestro Dios, pero también velaba en oración por ellos. Y quiero invitarles, hermanos, a que vayamos ahí a Colosenses, capítulo 4, versículo 12, que es donde vamos a tener nuestra porción base. Ahí en Colosenses 4, versículo 12, y que leamos también el versículo 13. Colosenses 4, versículo 12 y versículo 13. ¿Ya lo tienen? Vamos para allá, hermanos, pongamos una marquita. Ahí es donde vamos a estar la mayor parte del tiempo. Y que leamos, por favor, hermanos, les invito, Colosenses 4, versículos 12 y 13. ¿Ya lo tienen? Léanlo conmigo, hermanos, desde sus casas. Aprovechemos esta oportunidad para poder leer la palabra de nuestro Dios. Dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Una vez más, por favor, lo leemos. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Dice:
os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y bueno, hermanos, pues sobre Epafras es que vamos a estar hablando, pero antes, como cada una de las veces que nos preparamos, ¿verdad?, para poder escudriñar la palabra de Dios, les invito a que vayamos y busquemos el rostro de nuestro Dios en oración. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, porque nos das una vez más la oportunidad, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque como lo mencionábamos al inicio, Señor, podemos gozarnos y alegrarnos en este día, porque tú eres el que nos sostienes, tú eres el que nos ayudes. Y a pesar de las situaciones adversas, pruebas, problemas, necesidades que se puedan estar presentando en nuestra vida, nosotros podemos descansar en ti, Señor. Gracias por este precioso recurso de la oración. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en este estudio, que tú abras nuestro entendimiento y que tomemos la decisión como Epafras, también nosotros, de orar los unos por los otros, de orar por los nuestros, de orar por nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos, Señor, por favor, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues vamos a hablar, como les decía, de Epafras, ¿verdad? Este personaje que Pablo aquí lo menciona, ¿verdad? Cuando está mandando saludos, manda saludos también de parte de Epafras, pero que, aunque yo ya lo mencioné, que veamos, hermanos, ¿quién era Epafras? ¿Quién era Epafras? Bueno, pues Epafras era un hombre originario de Colosas que había sido guiado a Cristo por medio del alcance del ministerio de Pablo durante los 3 años que estuvo en Éfeso, como lo estudiábamos, ¿verdad? Cuando tuvimos nuestro estudio en casa de esta preciosa carta a los colosenses. Y también podemos ver, hermanos, que es aquel por quien principalmente la iglesia de Colosas dio inicio. Pablo no fue el que inició esta iglesia, sino podemos ver que fue Epafras, ¿verdad?, quien se había convertido y regresó y predicó el evangelio, ¿verdad?, a aquellos que conocía a los suyos. Dice allí en Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y es que, hermanos, Epafras fue un fiel ministro, como Pablo lo menciona aquí, de nuestro Señor Jesucristo, que no solo ganó para Cristo a muchos de Colosas, inclusive de la Odisea y de Hierápolis, sino que también les enseñó, los instruyó en la palabra de Dios, a fin de que crecieran espiritualmente, a fin de que maduraran en su vida espiritual como Dios quiere que lo hagamos. Epafras, hermanos, fue parte de la iglesia de Colosas y un siervo de Cristo que estuvo prisionero de manera voluntaria junto con Pablo. De ahí que podemos ver también que se le llama a Epafras compañero de milicia, compañero de prisiones del apóstol, y de quien se nos da testimonio que oró y oraba siempre por sus hermanos en Cristo. De una manera en la cual nosotros también deberíamos buscar, orar cada día por los nuestros. Nuevamente dice ahí en Colosenses capítulo 4 y versículo 12, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y luego dice, porque de él daba testimonio de que lo hacía con gran solicitud, que tenía una gran solicitud para con ellos. Hermanos, Epafras es un gran ejemplo para nuestras vidas, pues de la manera que oró, que vemos que ora Epafras, es necesario que oremos nosotros también. Es necesario que nosotros sigamos su ejemplo y tomemos la decisión también, así como Epafras, de orar por los nuestros, de orar por nuestros hermanos en Cristo, por lo que así como Epafras, este es el título, así como Epafras, oremos por nuestros hermanos en Cristo.
Ese es el título, ¿ya lo tiene? Como Epafras, oremos por nuestros hermanos en Cristo. Algo que es muy importante y algo que es muy necesario. Que oremos unos por otros. Que oremos por nuestros hermanos en Cristo. No solamente por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestras situaciones, por las adversidades que enfrentamos, las situaciones que se presentan, no solamente por nuestra familia en la carne, que es importante hacerlo, sino también por nuestra familia espiritual, por nuestros hermanos en Cristo, como Epafras. Oremos por nuestros hermanos en Cristo. ¿Y cómo oró? ¿Cuál es la manera en la cual nosotros debemos también orar, hermanos? Como Epafras, oremos por nuestros hermanos en Cristo. Número 1, constantemente. Constantemente. Dice ahí en Colosenses, capítulo 4, en nuestro versículo, ¿verdad? Que es base, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, porque era de Colosas. Dice, siervo de Cristo. Y luego dice, siempre rogando. ¿Cada cuándo oraba Epafras? Siempre. ¿Cómo lo hacía? Siempre. Epafras, hermanos, era un buen ejemplo de la perseverancia. Es un buen ejemplo de la perseverancia y constancia que Pablo exhortó a la iglesia de Colosas a tener en este mismo capítulo. Porque si revisamos aquí el capítulo 4, versículos anteriores, nos damos cuenta cómo Pablo exhorta a la iglesia a que oren con perseverancia, a que no desmayen en la oración, así también como nos exhorta a hacerlo. Y luego más adelante resalta el ejemplo de Epafras, quien lo hacía así. Miren lo que dice ahí en Colosenses 4:2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice, perseverar en la oración. Es algo en lo cual se requiere perseverar. Epafras, hermanos, no solo oraba cuando tenía ganas de hacerlo o cuando se lo pedían, o inclusive cuando otros creyentes oraban, cuando veía a Pablo orar, cuando veía a Tíquico y los demás colaboradores, ¿verdad? Estar orando, entonces Epafras también se ponía, no solo cuando tenía ganas, ¿verdad? Decía, hoy voy a orar. O cuando lo necesitaba, no, es necesario orar. Sino podemos ver que lo hacía siempre. Pablo da testimonio, hermanos, que Epafras oraba siempre por los colosenses, tal como Dios quiere que lo hagamos. Porque esto es lo que está diciendo Pablo de Epafras. Dice ahí en el versículo 14, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Siempre. Pablo está resaltando, está dando testimonio que Epafras oraba siempre por los colosenses, por de tal como Dios quiere que lo hagamos. Porque Dios quiere que lo hagamos siempre, hermanos. Dios quiere que lo hagamos con constancia, como nos lo dice ahí en Romanos 12:12, ¿verdad? Cuando leemos, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así es como Dios quiere que lo hagamos siempre, con constancia, constantes en la oración. Hermanos, Epafras oraba siempre por los colosenses, tal como Dios quiere que lo hagamos. En todo tiempo, como lo mencionábamos ahí en Efesios 6:18, que nos dice, orando en todo tiempo. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero dice, orando en todo tiempo. Y Epafras podemos ver que lo hacía. Al igual que Epafras, hermanos, oraba sin cesar. Así como nos lo dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:17, en donde se nos exhorta a orar sin cesar. Orar sin cesar, nos dice Pablo. La constancia, hermanos, tenemos que reconocer que no es algo que se nos dé. Tenemos que reconocer que tendemos a ser inconstantes en muchas cosas de nuestra vida, principalmente en la oración. Sin embargo, si queremos, hermanos, si queremos ver frutos, si queremos, hermanos, ver buenas cosas, si queremos ver buenos resultados, es necesario que perseveremos en la oración y velemos en ella con constancia.
Si queremos, hermanos, que se den resultados, necesitamos perseverar en la oración. Porque como Santiago nos lo habla, hermanos, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, en todos sus caminos. Y luego dice, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y ahí está hablando de la fe, ¿verdad? Que a veces se cree y a veces no se cree, pero lo mismo sucede cuando dejamos, cuando cesamos de orar, cuando no perseveramos en la oración. Hermanos, Dios quiere que perseveremos. De tal manera, hermanos, que como Epafras, oremos por nuestros hermanos en Cristo, como hermanos, constantemente, siempre, sin cesar, en todo momento. Es algo, hermanos, que tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos ayude a hacerlo, porque si no oramos muchas veces ni por nosotros mismos, ¿cómo es que vamos a orar por otros? Hermanos, la oración debe de ser constante. Es algo que debemos de buscar cada día, pedirle al Señor, hermanos, por las necesidades, poner en las manos de nuestro Dios a otros, a nuestros hermanos en Cristo, hermanos. Oremos por nuestros hermanos en Cristo como Epafras, con constancia, constantemente. Número 2, como Epafras, oremos por nuestros hermanos en Cristo, luchando esforzadamente y con entrega, porque así es también como oraba Epafras. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él rogaba encarecidamente. Hermanos, como Epafras, oremos por nuestros hermanos en Cristo. Número 2, luchando esforzadamente y con entrega. Revisemos nuevamente nuestro versículo. Dice Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, como dice, encarecidamente por vosotros en sus oraciones. La palabra rogando viene del griego agonizomenos, agonizomenos, eso es, agonizomenos, que se traduce como luchando. Al igual que encarecidamente se usaba para describir a los atletas cuando daban todo de sí en las competencias. Así que, hermanos, podemos ver que lo que Pablo está diciendo aquí con respecto a Epafras es que oraba por los colosenses, rogando encarecidamente por ellos. Es decir, que luchaba esforzadamente y con entrega a través de la oración por los cristianos, por los hermanos en Cristo, hermanos, de ahí de Colosas, así como nuestro Señor quiere que nosotros también oremos. Así como el apóstol Pablo también lo hacía. Miren lo que dice ahí en Colosenses 1, versículo 29 al capítulo 2. Colosenses 1, versículo 29 al capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el 29. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pero dice Pablo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y en el capítulo 1, Pablo les hablaba y les decía que había estado orando por ellos, que no había dejado de orar. Dice ahí en el versículo 9, después de que recibieron ese informe, ¿verdad?, respecto a la obra en Colosas, dice Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿verdad? Y continúa ahí cada una de sus peticiones. ¿Cómo luchaba Pablo? ¿De qué manera sostenía esa gran lucha por los cristianos de ahí, hermanos? Lo hacía en oración. En oración. Como quiere Dios que también nosotros lo hagamos. No perdamos de vista, hermanos, que diariamente estamos enfrentando una lucha espiritual. Pues nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra nuestra familia, ni nuestros hermanos en Cristo. Nuestra lucha no es contra los que nos rodean, que muchas veces pensamos que es así. Nuestra lucha principal es contra Satanás.
Es contra nuestra carne, es contra el mundo, enemigos que solo es posible combatir con la armadura de nuestro Dios, en donde la oración es el recurso a través del cual podemos fortalecernos en nuestro Señor para luchar y mantenernos firmes en el tiempo de la prueba, así como ayudar a otros a también hacerlo. Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos, como lo podemos ver ahí en Efesios 6, del versículo 10 al versículo 18. Miren lo que dice ahí en Efesios 6, versículo 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18. Ya lo tienen, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Pablo les está dando muchos consejos, cosas que era muy importante hacer. Los estaba exhortando, les estaba dando mandamientos, estaba estableciendo órdenes, ¿verdad? En nuestras diferentes relaciones. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, y continúa, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo nos está diciendo: no podemos solos. Todo lo que Dios quiere no lo podemos llevar a cabo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es que está un enemigo al acecho de nuestras almas, que quiere vernos caer, que quiere vernos ceder al pecado, que quiere alejarnos de Dios. Por lo cual debemos vestirnos de la armadura de Dios para poder estar firmes, y cuando acabe ese tiempo de prueba, de tentación, podamos mantenernos de esa misma manera. Pero no solamente nosotros, sino es necesario que ayudemos a otros también. ¿Cómo lo podemos hacer? Orando en todo tiempo, perseverando en la oración por ellos. Hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tenemos un enemigo contra el cual es necesario que estemos luchando en oración. Y bueno, también, dado que los enemigos que enfrentamos son muy astutos e insistentes, es necesario que luchemos esforzadamente y con entrega a través de la oración. Como vemos que Epafras lo hacía, porque dice: siempre rogando, ¿cómo? Encarecidamente. Que ya lo hablamos, se refiere a que luchaba esforzadamente y con entrega, hermanos, porque así es como Dios quiere que lo hagamos, hermanos, que oremos de esa manera. Como Epafras, oremos por nuestros hermanos en Cristo, luchando esforzadamente y con entrega. Porque como estaremos viendo, hermanos, es necesario que nos entreguemos a la oración a fin de que podamos ver los resultados. La oración eficaz del justo, nos dice Santiago, puede mucho. Pero esa oración eficaz es precisamente una oración ferviente. Es una oración encarecida. Es una oración en la cual una persona se esfuerza y se entrega a fin de buscar el rostro de Dios sin ninguna distracción. Dios quiere, hermanos, que nosotros oremos de la misma manera. Como Epafras, oremos por nuestros hermanos en Cristo, hermanos, también. Número 3. Específicamente, dice ahí en Colosenses 4:2, dice: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Una vez más, hermanos, leamos todo el versículo. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo,
siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice, hermanos, que él no golpeaba el aire, ¿cierto? Hablando de que él tenía un objetivo. Hermanos, y es necesario que de la misma manera nosotros oremos, teniendo un objetivo, que no luchemos, ¿verdad? Tirando solamente golpes, ¿verdad? Y orando de manera general, sino que oremos como oraba Epafras, específicamente por necesidades, por peticiones, ¿verdad? A través de las cuales, pues Dios pueda fortalecer a nuestros hermanos, pueda acrecentar a nuestros hermanos, pueda ayudar para que sus vidas puedan ser edificadas. La oración de Epafras no era una práctica religiosa a través de la cual buscaba solo cumplir o quedar bien con el apóstol Pablo o con los de Colosas. No, la oración de Epafras era una sincera preocupación por la vida espiritual de sus hermanos de Colosas, al igual que de la Odisea y Hierápolis. Tanto es así que pedía de manera específica por 3 aspectos fundamentales de la vida cristiana. Lo mismo, hermanos, que nosotros necesitamos pedir. 3 aspectos encontramos aquí, hermanos, fundamentales de la vida cristiana. Por lo que como Epafras, oremos por nuestros hermanos en Cristo, hermanos, específicamente. Número 1, para que estén firmes. Hermanos, ¿necesitaremos estar firmes? ¿Necesitaremos que se ore por nosotros para que estemos firmes? Sí, es muy peligroso cuando nosotros llegamos a pensar que no necesitamos esa oración. Pablo dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Qué peligroso es cuando nosotros nos jactamos o nos confiamos y decimos, a mí no me va a pasar. O que vemos a otros que están sufriendo, que están padeciendo, que están luchando con ciertas cosas y entonces nosotros, qué barbaridad, qué bárbaros, ¿cómo es posible que estén luchando con eso? Dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es algo que constantemente debemos de estar pidiendo por nosotros y por otros. Que estén firmes, y eso es algo que Pablo pedía. Miren lo que dice ahí en Colosenses, hermanos 9, 4, 12. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes. Para que estéis firmes. Algo que es necesario que continuamente estemos vigilando en nuestra vida y por lo que debemos pedir continuamente también los unos por los otros. Porque esto no es, hermanos, una vez y para siempre. Es algo que debemos estar continuamente vigilando. Podemos estar hoy firmes, pero mañana, quién sabe. Y no por nuestro Dios, sino por nuestra debilidad, por nuestra tendencia a caer, por nuestra tendencia a ceder al pecado. Hermanos, no podemos jactarnos de esto. Es algo que continuamente debemos de estar vigilando. Es algo que por lo cual continuamente debemos de estar orando. Aún en medio de las pruebas podemos iniciar una prueba y estar firmes. Podemos avanzar en la prueba y estar firmes, pero es necesario que de la misma manera terminemos la prueba estando firmes, como Pablo lo decía, y lo estaremos viendo, pues a través de las pruebas, hermanos, las acechanzas del enemigo, la debilidad de nuestra carne y todas las cosas atractivas que este mundo nos ofrece, nuestra firmeza continuamente se ve amenazada. Continuamente se está viendo amenazada nuestra firmeza. Esta es la razón por la que debemos estar orando para que estemos firmes en la fe en medio de las pruebas. Como Pablo exhortaba ahí en Hechos capítulo 14, versículo 22, que qué tremendo, cómo me ha sorprendido siempre. Admiro al apóstol Pablo después de ser apedreado. Cómo entró obviamente para ser curado, recuperarse un poco, pero al otro día salir, ¿verdad? Y llegó y dice ahí en el 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, necesitamos ser confirmados. Necesitamos, hermanos, ser animados.
Necesitamos ser exhortados a permanecer en la fe. Pero también necesitamos orar para que esto sea así. Para que el Señor nos ayude a estar firmes, hermanos, en medio de las pruebas. Oremos para que nos mantengamos firmes contra las acechanzas del enemigo. Y asimismo, cuando el tiempo de la prueba acabe, que nosotros también lo estemos, como lo veíamos ahí en Efesios, capítulo 6, versículo 10. Vamos a leerlo nuevamente, hermanos. Efesios 6, versículo 10, 11, 13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios. Efesios 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego en el 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que podamos estar firmes. Y luego dice en el 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque no hay que cantar victoria antes de tiempo. Habiendo acabado estar firmes, y luego dice: estad pues firmes. Y habla de la armadura de nuestro Dios, porque solamente con su ayuda es posible. Pero hermanos, es necesario que estemos orando para que en medio de esas acechanzas del enemigo podamos estar firmes y habiendo acabado ese tiempo, ese día malo, podamos mantenernos así, al igual que con otros. Hermanos, oremos los unos por los otros. Qué tremendo es, hermanos, nuestra cultura. Que en lugar muchas veces de apoyarnos, que en lugar de que nosotros estemos velando y luchando, ¿verdad?, en oración, los unos por los otros, muchas veces nos estamos poniendo el pie. Qué tremendo es cuando se llega a anhelar que otra persona, ¿verdad?, le vaya mal, o que esa persona fracase, o que esa persona caiga. ¡Qué tremendo! No debería de ser eso. Hermanos, es necesario que oremos por los otros, por los unos por los otros, para que estemos firmes. Para que nos mantengamos firmes en medio de esas acechanzas. Y si hemos caído, para que nos levantemos y podamos estar firmes. Oremos también para que estemos firmes en la sana doctrina y que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor. Porque podemos ver que en Colosas había una sana doctrina, pero estaba viéndose amenazada por la introducción de falsas enseñanzas. De estos falsos maestros que querían mezclar la verdad de Dios, ¿verdad?, la fe en nuestro Señor Jesucristo, únicamente en nuestro Señor Jesucristo, con otras cosas. Hermanos, es por eso que necesitamos orar para que el Señor nos ayude a estar firmes, porque hoy en día sucede lo mismo. Y podemos ser arrastrados al error, podemos caer de nuestra firmeza, podemos ser engañados, como el apóstol Pedro exhorta que no suceda. Dice allí en 2 de Pedro 3, 17 y 18. Segunda de Pedro 3, 17 y 18 dice, ¿ya lo tienen? Segunda de Pedro 3, 17 y 18, ¿qué dice? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis ¿de qué? De vuestra firmeza. Porque podemos estar firmes hoy, pero como lo mencionaba, no sabemos más adelante. Podemos caer de nuestra firmeza si no tenemos cuidado, si no velamos en oración. Dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Hermanos, necesitamos orar para que nos podamos mantener firmes. Esto es lo que el Señor Jesucristo animaba, exhortaba a hacer a sus apóstoles. Pues Él sabía que caerían de esa firmeza que ellos proclamaban tener. Señor, si es necesario ir a la cárcel contigo, vamos a la cárcel. Si es necesario morir contigo, morimos, Señor. Señor, lo que sea necesario por ti, estamos dispuestos a eso y más. Y el Señor Jesucristo, yo creo sin duda, con tristeza en su corazón, les dijo que todos se escandalizarían de Él esa noche. Y todos insistían que no sería así. Y Pedro más, y el Señor le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Se lo había dicho también que Satanás le había pedido para zarandearos como a trigo. Pero él mismo dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, Pedro, para que te mantengas firme. Y estando ahí en el huerto les dijo, orad, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
si quieren mantenerse firmes, es necesario que oren. Hermanos, oremos. Oremos como Epafras, para que nuestros hermanos en Cristo estén firmes. Como Epafras, oremos específicamente por nuestros hermanos en Cristo. Número 2, para que estén perfectos. Lo cual no quiere decir, hermanos, que Epafras oraba para que fueran sin pecado. No, la raíz, ¿verdad?, griega de esta palabra es la misma que Cristo usa ahí en Mateo 5:48, cuando dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con respecto a lo cual, Scofield, ¿verdad?, comentarista, nos dice que lo que se está discutiendo en ese pasaje es la bondad del Padre y no su impecabilidad. Es la bondad del Padre y no su impecabilidad. De manera que la palabra perfectos, aquí en Colosenses 4:12, no significa libres de todo pecado, sino maduros espiritualmente. Está hablando de una madurez espiritual, por lo que Epafras, hermanos, oraba específicamente por madurez espiritual en la vida de los colosenses, algo que nuestro Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros como parte de su cuerpo, de cada uno de los miembros de la iglesia, de cada uno de sus hijos. Y lo podemos ver ahí en Efesios 4:11, en donde nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, ¿verdad? Está hablando ahí para que no caigamos de nuestra firmeza, para que nos mantengamos firmes. Hermanos, Epafras oraba por madurez espiritual, para que ellos crecieran en esa madurez espiritual que nuestro Señor Jesucristo quiere que crezcamos hasta llegar a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para que crezcamos en esa estatura de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Como Epafras, oremos específicamente por nuestros hermanos en Cristo. Hermanos, número 3, para que estén completos en todo lo que Dios quiere. Como en semanas pasadas hablamos de esto, hermanos, que debemos de estar convencidos de que en Cristo estamos completos, porque esto es así. Pero es necesario que oremos para que podamos estar completos en todo lo que Dios quiere. Dice ahí en Colosenses 4:12, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. No en lo que nosotros queramos, sino en todo lo que Dios quiere. Algo que era muy importante de resaltar, pues en ese entonces, al igual que ahora, había algunas falsas enseñanzas que se contraponían con lo que Dios quiere, con su voluntad. Todo, hermanos, los que podemos ver aquí, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, podemos ver qué es lo que Dios quiere, que es su voluntad. De tal manera que lo que Pablo estaba diciendo es que los Colosas y los de la Odisea y de Hierápolis estuviesen completos de acuerdo a eso, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es algo, hermanos, por lo cual nosotros también debemos orar. De hecho, eso es algo por lo que Pablo también oraba, hermanos, porque dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque no hay manera, hermanos, de poder hacer todo lo demás si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Epafras, hermanos, oraba específicamente para que estuvieran completos en todo lo que Dios quiere, hermanos, de la misma manera como nosotros debemos estar orando. Porque nada ni nadie, hermanos, puede completar nuestra vida como solo Cristo lo puede hacer. Como estudiamos en semanas pasadas, y quiero invitarles, hermanos, a que lo recordemos. Colosenses capítulo 2,
versículo 1 al versículo 10, en donde Pablo resalta esto, hermanos, exalta a nuestro Señor Jesucristo, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y luego dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La única manera en la cual podemos estar completos es en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Es por eso, hermanos, que necesitamos orar como Epafras por nuestros hermanos en Cristo de una manera específica, para que estén completos en todo lo que Dios quiere. En todo lo que Dios quiere, porque es la única manera de estar verdaderamente completos. Y por último, hermanos, como Epafras, oremos por nuestros hermanos en Cristo con gran solicitud. Con gran solicitud. Dice ahí en Colosenses 4, en el versículo 13. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Porque de Él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ¿quiénes? Por los colosenses y por los que estaban en la Odisea y los que estaban en Hierápolis. ¿Qué tenía Epafras? Tenía gran solicitud. ¿Cómo oraba Epafras? Con gran solicitud. Todos, hermanos, los que menciona Pablo en este capítulo son elogiados de una u otra manera. Usted lo puede revisar. Pero solo Epafras es resaltado y elogiado por su ministerio de oración. Y no porque los demás no orasen, sino porque Epafras lo hacía con gran solicitud. Es por eso que lo resalta. Porque lo hacía con gran solicitud. Es decir, oraba con una gran diligencia, con un gran esmero, con mucho cuidado y con un gran interés por cada uno de sus hermanos. Epafras, al igual que nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y otros más, es un gran ejemplo de una oración abnegada, de una oración sacrificada. Se entregaba a la oración. Hermanos, esto es algo sumamente muy importante, pues no hay manera de que pueda haber resultados si no oramos con entrega. Así como un predicador lo dijo, la oración que no cuesta nada, no logra nada. Estamos acostumbrados, hermanos, a lo rápido, ¿no? Queremos todo rápido, a lo express. Y en verdad que sí, una oración cortita y con fe es poderosa y de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios lo que quiere, hermanos, es que nos entreguemos a la oración. Que realmente sea algo que nos cueste y que pasemos tiempo en oración. Hermanos, podemos ver en la palabra de Dios a grandes hombres de nuestro Dios, como ya lo hablamos antes, cómo se entregaban a la oración y las grandes cosas que sucedían. Es necesario que nosotros de la misma manera lo hagamos, como cuando estamos en esa necesidad, en esa situación adversa, ¿cierto? Que buscamos al Señor con esa urgencia, buscamos al Señor
con esa hambre, con esa gran necesidad dentro de nosotros, porque queremos que el Señor obre, nos conteste, nos ayude. Pero es algo que debemos de hacer constantemente. La oración, hermanos, que no cuesta nada, no logra nada. Por lo que así como Epafras, oremos por nuestros hermanos en Cristo constantemente. Estamos orando constantemente. Lo estamos haciendo así, siempre, continuamente. Como Epafras, oremos por nuestros hermanos en Cristo, luchando esforzadamente y con entrega. Nos estamos entregando a la oración. Específicamente, estamos orando específicamente por nuestros hermanos, por necesidades, ¿verdad? Y aquí Pablo nos menciona oraciones específicas que podemos, por las cuales, peticiones específicas por las cuales podemos pedir a Dios por cada uno de nuestros hermanos. Que qué importante es que lo hagamos, para que estén firmes, para que sean maduros, que crezcan espiritualmente, que sus vidas sean edificadas, para que estén completos en todo lo que Dios quiere. Qué importantes son estas peticiones, al igual que otras peticiones que podemos recaudar, hermanos, y que podemos pedirnos los unos a los otros para poder estar orando de manera específica por esas necesidades, pero que de la misma manera lo hagamos con gran solicitud, que lo hagamos con una gran diligencia, con un gran esmero y con un gran interés por nuestros hermanos. Que podamos practicar una oración como la oración que Epafras también practicó, una oración sacrificada, una oración abnegada. Y es que, hermanos, la oración que no cuesta nada, no logra nada. Hermanos, estamos orando así. Si reconocemos que no hemos estado orando así, tomemos la decisión en esta mañana de seguir el ejemplo de Epafras. Que esto podamos ponerlo en práctica en nuestra vida, hermanos. Uno de nuestros principales ministerios que debemos desarrollar es el ministerio de la oración. Qué importante es la oración. Y es necesario, hermanos, que lo hagamos como Dios nos muestra en su palabra. Que sigamos ejemplos, como ejemplo de Epafras, como lo veíamos también hace unas semanas, el ejemplo de Esdras, teniendo esa actitud correcta. Y de muchos otros que se entregaron y se dedicaron a la oración. Sigamos esos ejemplos. Oremos como Dios quiere que oremos. Como Epafras, oremos por nuestros hermanos en Cristo. Y si no lo estamos haciendo, tomemos la decisión de hacerlo. Como decía Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. No cesemos, no desmayemos, perseveremos en la oración. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por ejemplos como el de Epafras. Un gran siervo tuyo, Señor, que no se habla en la Biblia mucho, no hay muchos pasajes en donde lo podamos ver. Sin embargo, en los pasajes que lo vemos, Señor, podemos verlo como un gran ejemplo para nuestra vida. Ayúdanos a seguir su ejemplo y que podamos orar como él oraba, Señor, constantemente, pues lo hacía siempre. Que podamos luchar, Señor, esforzadamente y con entrega por nuestros hermanos, como lo hacía, rogando encarecidamente. Ayúdanos a orar, Señor, de manera específica y que estas peticiones sean parte de nuestras oraciones por nuestros hermanos en Cristo. Que podamos orar unos por otros para que estemos firmes, para que seamos maduros espiritualmente, que estemos creciendo y para que estemos completos en todo lo que Dios quiere. Y que de la misma manera podemos orar con gran solicitud, con una gran diligencia, con un gran esmero, con un gran interés, para que verdaderamente podamos nosotros avanzar en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos. Perdónanos, Señor, por haber fallado todas esas veces que no hemos orado los unos por los otros. Y ayúdanos, Señor, a poder perseverar en ello y hacerlo. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.